Es lo que digo cuando Walter Block crea la metáfora del avión. Que es que si yo, por ejemplo, pero es algo lógico, no es tipo, es de sentido común. Si yo meto una persona viene y te mete a prepo en un avión, en tu avión, ¿ok? Y meten a otra persona. Esa persona no tiene nada que ver, o sea, no, simplemente la metieron a la fuerza. No tiene la intención de meter ni siquiera en tu avión porque no tiene idea que te simplemente la metieron a la fuerza. Y tú cuando estás en el aire le decís, bueno, la verdad que como es mi propiedad, no quiero que te se me avión. Y lo tirás del avión y se muere. Aunque ese es el caso del aborto, es una cuestión de sentido común. Sí entiendo tu punto, pero de todos modos, digamos, no es que estás obligando a alguien a subirte a un avión, no es que estás obligando, o sea, de hecho, no lo obligas porque ahí se crea, entonces tampoco es completamente la cuestión. Y el otro punto, cuando tú lo subes a un avión, en ese caso tú dices que lo subes a un avión, ¿Sí? pero dentro del tema aborto, digamos, si tú no lo subes al avión, se muere. Porque si tú no subes, si el embrión, si supongamos que a mí me obligan, o sea, si un embrión no está en el cuerpo de una madre, ¿no se muere? O no, literalmente no vive. Entonces, son temas más complejos y yo creo que el ejemplo más práctico, digamos, ejemplo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Claro, no tiene nada que ver. El embrión no es consciente de su posición, no es un ser consciente de lo que está haciendo y además, donde está precede a su propia existencia. Esté fuera o dentro del cuerpo de la madre. Si se muere de estar fuera, entonces si se muere por estar fuera del cuerpo de la madre, entonces hay algo de irresponsabilidad de alguna parte que la hizo No, que no, esa. te pongo el caso del avión. Te pongo el caso del avión. O sea, que tú dices que me parece un mal ejemplo decir que alguien te meta por la fuerza al avión. En primer lugar, porque no es que te meten a la fuerza, sino que ahí naces, ahí No, es por la apareces de fuerza. la nada. No es que, ya, En el, ¿Cuál es ¿Cuál es la en segundo intencionalidad? lugar, dentro de un avión, Sí. en el caso de, o sea, me parece un ejemplo que podrías parecido, pero no es completamente igual o que evade muchas cosas. En el caso de un avión, tú me estás poniendo como que a mí me obliga, entro al avión y afuera del avión me botan. Pero la cuestión es que a mí me están obligando, entre comillas me están obligando, y si yo no subo al avión, me muero acá. Digamos, yo qué sé, te pongo el mismo caso del oxígeno, ¿no? Que me dicen, oye, Gabriel, no hay oxígeno en ningún lado, solo en ese avión. Tienes que subirte a ese avión porque ahí se consigue oxígeno, yo qué sé. Si yo me quedo acá, me voy a morir. Si yo me subo al avión, no me muero. Entonces, entre comillas, subirme al avión me está salvando la vida. Esa es otra Pero cuestión. es porque pero es que el feto desde momento 0,01, o sea, del momento cero que existe, el momento que empieza a existir, él ya está dentro del avión. Claro, entonces, ya, entonces aceptas que no es que lo metes, que te meten por la fuerza, sino que apareces ahí. Nadie te ha obligado o nadie te ha. Hay No se alguien te que va tiene, voluntariamente. hay alguien que tiene la Ahí, culpabilidad. ahí, Ahí ahí está has. por sí solo. No aparece por sí solo. Hay alguien que, hay gente que tiene relaciones, entonces se juntan, Claro. o sea, no aparece por sí solo. Hay alguien que tiene la culpabilidad de que ese ser esté ahí adentro. Pero Alguien tiene. tampoco llega a ser obligación porque, digamos, no existe sujeto, entonces no tiene propiedad. Como ¿Cuál no es su existe sujeto, no tiene propiedad, entonces no se puede obligar, no se puede romper su propiedad privada porque no existe y no tiene propiedad. O sea, los pones ahí, te entiendo el punto de intencionalidad, pero no me parece un buen ejemplo. O sea, No, te lo digo no, desde pero acá, no me parece un buen ejemplo. O sea, la verdad, no entiendo quiero lo que dijiste, lo de la propiedad. Eh, ¿De qué o propiedad sea, estás hablando? Antes de la concepción. antes de la concepción, no existe feto, entonces no existe No, propiedad. No existe embrión, no existe propiedad. O si sí, tiene propiedad, ¿cómo va a tener claro, propiedad si no existe la persona? No tiene ni siquiera autopropiedad claro. carnal, no. Entonces, para que alguien te obligue a la fuerza, tú tienes que tener tu derecho de propiedad y alguien te está obligando a la fuerza. Alguien te está corrompiendo cuando alguien te. La metáfora ¿Cómo? de que te obligan, porque esto tenés que trasladarlo a una metáfora. La metáfora de por qué lo están obligando a esa persona a subirse al avión, porque ahí hablamos de no culpabilidad. Porque tiene que ser metáfora, es metafórico lo de obligación, porque es una metáfora. Eh, Esa persona está obligada porque no tiene, porque el feto no tiene culpabilidad, por eso se le pone que está obligado, aunque el feto en realidad no pueda ser obligado. Es una metáfora. No estoy diciendo que el feto está obligado a estar ahí. Es una metáfora donde una persona supuestamente está obligada a hacerlo porque el feto no tiene la intencionalidad. Eh, yo entiendo que es una metáfora y obviamente entiendo que no es que a un feto lo suben en un avión, pero de todos modos, cuando usa el término que te suben por la fuerza al avión, ya estás como que poniendo al principio lo principal, que es que existe digamos, una agresión hacia la propiedad privada del feto, que todavía no existe, ¿no? O sea, ya desde ahí no me parece un buen ejemplo. O sea, No, entiendo que tal pero vez que es una metáfora y que obviamente no es que al feto lo meten en un avión.
No entendiste. La obligación está hecha como metáfora para simbolizar que el feto no tiene la intencionalidad. Porque si yo decía, hay una persona que se sube a tu avión, ¿ok? Ya. Si, la metáfora sería simplemente se sube, no obligado, se sube. Ahí no estamos haciendo referencia al feto porque ahí esa persona tiene la intencionalidad de subirse a tu avión. Pero acá no tiene la intencionalidad de subirse a tu avión. Entonces, ¿cómo representamos eso a través de una metáfora? Diciendo que en este hipotético caso, metafórico caso, el ser humano está obligado. Que no quiere decir que yo piense que el feto esté obligado a hacerlo porque no existe el feto. ¿Entendés a lo que voy? Claro, pero entonces creo que obligación tampoco es el mejor término, creo yo, no sé. Pero ¿cómo Apareces simbolizás en una metáfora? Porque esto es una sí, metáfora que el ser humano ponte no que tiene. apareces en un avión, Claro, o sería, que la idea es darle un toque realista. Entiendo por dónde vas. Vamos a hacer siempre. igual sinceramente, o sea, metafóricamente tampoco se puede, o sea, porque, como te digo, el feto se crea en el avión, el feto se crea en el avión, no es que, entonces, no se puede hacer una metáfora Una persona se crea en una, es muy raro poner. Claro, claro, entonces no se puede hacer una metáfora bien, no se puede hacer una metáfora bien sin que haya errores, porque Pero el es tema de una... lo obligado al final es insignificante, porque no importa si está o no está obligado porque no existe. La única cosa que tiene lo obligado en esta connotación, la única cosa que tiene lo obligado es sacarle la intencionalidad. Porque si el resto no tiene ningún tipo, o sea, ¿qué importa si está obligado o no? Si no fuese por eso en esta metáfora. Por lo único que está obligado en esta metáfora es porque para sacar la intencionalidad. No, ya entiendo tu punto, pero creo que sí vale mucho el tema de la fuerza, porque una cosa es que, aunque como te digo, no se puede hacer una metáfora del aparecimiento de un feto en la madre con el de un hombre en un hombre en cualquier lugar, sí, cuando dices obligado, sí tiene cierta relación a que en primer lugar le estás rompiendo un derecho. O sea, si a mí me obligan a entrar a un avión, están rompiendo mi derecho, ¿sí o no? O sea, si a mí me agarran y yo no quiero entrar a ese avión y me obligan, están rompiendo mi derecho, ¿sí o no? Es una forma de ¿Sí o no? explicar algo. Yo Sí. aunque puedo decir que Digo que me refiero a que está mal colocada esa metáfora, está mal colocada esa metáfora porque podría usar cualquier otro, ni siquiera encuentro un término para usarlo, no es pero lo que cuando hablas de obligación, ¿Cómo es tu nombre? ya, ¿O cómo te puedo llamar? Gabriel. Mira, Gabriel, no es lo que intenta demostrar esa metáfora. No está hecha para hablar de los derechos o no que tiene antes de subirse al avión, o si se lo está violando un derecho al feto. Vos lo que pasa es que le das importancia a eso. No está hecha, la metáfora está hecha para demostrar cómo, por sentido común, cambiarle si querés toda la primera parte, se la puedes cambiar por algo que es irrealista y por eso no. Pongamos, porque puedes, subes voluntariamente un avión, digamos. No, ahí no está mal. Ahí no, pero no dices que no importa mucho el comienzo, entonces podríamos decir, subes voluntariamente un avión. Lo importante es ponerle que no tiene intencionalidad. Entonces podemos poner, se pone que está obligado para hacerlo más realista porque es una metáfora, pero no tiene nada que ver igual, pero ponerle, de repente se forma una persona del aire en el avión. Que no tiene, se forma. Porque claro, es imposible ponerlo. Creo que es mejor, creo que, o sea, es irreal, pero bueno, incluso en alguna metáfora esos son temas de, imagínate que viene un mago, tal, pero creo que da mejor que es más. Bueno, imagínate que se forma, bueno, ahí tiene todo el sentido de la metáfora. Cambiarlo por eso. Waterblock lo pone así para que quede más realista, pero. Y para que se quede que él no tiene la intencionalidad del feto de meterse, por eso pone obligado. Que tú digas que yo, una persona ya yo tengo 20 años, que tiene un montón de cosas, que ya tengo autopropiedad, que según tú no, pero en fin, no se puede igualar en esa metáfora con un feto que, digamos, no tiene todavía racionalidad. Entiendo que tal vez no justifiques la racionalidad por el tema de derechos, por un montón de cosas más. Igual no quiero entrar mucho en eso, pero me parece, ya, en fin, ya no vamos a entrar en eso porque creo que eso ya lo discutimos y no vamos a nada. El punto, ya, vamos a decir, voy a suponer que soy yo, que es una persona random, ya que sí tiene su edad y que tal, que sí está formada. Imaginemos que tienes un avión, entonces alguien mete la fuerza al avión, a mí me parece que no, pero en fin. A otra, cuando el avión está en vuelo, tú le dices a esa persona que ya no quieres que esté en tu avión. O sea, ahí también va de muchas cosas, porque como te digo, si no entras en ese avión, te mueres. O si no estás en ese avión, te mueres. Sí, claro, eso es, pero eso es claro. No importa si no estás en ese avión, te mueres. Si no te subes tampoco. Y si no te subes, no apareces. O sea, intencionalidad, eso también es... pero acá está el coso. No te subís nunca al avión. Vos apareces en el avión. Sí, es que es más complejo el tema, ¿no? Y como quiero decirle. Pero vos no sos el que se sube al avión. No es que sea más complejo. El problema es que
hay como una manera de complejizar todo, cuando en realidad, entendiendo la autopropiedad desde los 3 conceptos más populares de las fundamentaciones libertarias, ya queda resuelto el tema, entendiendo que también el feto es un individuo de derecho. Eso es a lo que voy. No, bueno, o sea, hasta ahora todavía no habla del tema, digamos, por qué no está, por qué cuando invade una propiedad no está rompiendo su derecho a una Pero agresión. acá Pero yo asumo hasta ahora tampoco, libertario. no sé, pero imagínate que tienes avión. Entonces, es que yo te digo que el ejemplo no me parece práctico. O sea, un ejemplo más práctico es el que yo te digo, ¿no? La primera metáfora absurda que era el tema del avión, que tampoco me parecía. No es una metáfora absurda, es lo único que trato. ¿Qué dice el título? La intencionalidad. Para no Pero cuando hablas de intencionalidad y al principio metes y dices, cuando metes a alguien por la fuerza al avión y que no es que no lo metes a la fuerza, entonces desde ahí ya estaba mal porque ahí ya no hablamos de intencionalidad, ya estás metiendo otro tipo de intencionalidad, ya está mal. Qué boludo. Voy con 2 personas en un helicóptero que es de mi propiedad, lo subo hasta lo más alto que voy a llevar un puto helicóptero y cuando estoy en la cima, como es mi propiedad, digo, no quiero que estén más en mi propiedad, váyanse o son agresores. La gente se tira y se muere. Mira, desde cierta perspectiva, creo que tiene cierta razón. O sea, en el sentido de que si lo llevas ahí, pero de por sí, en una ciudad ANCAP, obviamente nadie subiría a una empresa donde, digamos, se mata gente, ¿no? Es básicamente lo mismo. O sea, básicamente lo mismo. O sea, es el mismo ejemplo que pone Mireille 1000 veces y no me parece que refuta nada. Pero refuta absolutamente todo, porque no importa tu propiedad, vos lo estás matando, no importa que esté en tu propiedad. Él no tiene la intención de estar y vos lo estás matando. A ver. ¿Cómo dijiste? No te escuché bien lo último. Mira, porque él no te agredió, porque está ahí por naturaleza, porque apareció. No puede salir de tu casa, no puede salir de tu cuerpo porque se muere. Lo mismo que arriba de un puto helicóptero, no puede salir de su cuerpo porque se muere. Pero vos, como es tu propiedad, bajate y matate. Y no, si no lo estás violando, entonces yo te empujo. Estás violando mi principio. Ahí ya tienes intencionalidad y aparte es como lo mismo te digo, estás implicando mucho. O sea, suponte que yo te digo, si no entras a este helicóptero, te vas a morir. Entonces, si yo no entro a ese helicóptero, me muero. Porque eso es lo que pasa, si no entras al cuerpo de la madre, te mueres o no existes. Entonces, si estás ahí adentro, entonces ya puede. Entonces, me acabas de aceptar que acabas de simplificar mucho el tema porque no es que te metan ahí o no es que entres ahí voluntariamente, sino que apareces ahí. Es lo que y tal, ¿no? Entonces, tu ejemplo tampoco es lo mismo que el avión, pero no da. Es lo que tengo diciendo todo el debate, que esa persona no es que se metió ahí adrede, como una persona inconsciente o consciente, no tiene que ver, no se metió ahí, apareció ahí. Es creo que la única situación que conozco, a ver, me pongo a pensar, donde una persona aparece en un lugar por sí sola, ¿ok? O sea que no se puede poner muchos ejemplos. Siempre va a haber una mínima falla. El ejemplo que me gusta es el del avión o del helicóptero porque ahí habla de es que como te digo, no lo obligan. Lo más coherente con la ética, digamos, de propiedad privada, con el tema de naturalismo y el tema de derechos de propiedad privada, es literalmente, si alguien rompe tu propiedad privada o si alguien entra en tu propiedad privada o si alguien aparece en tu propiedad privada, puedes sacarlo porque está, digamos, invadiendo tu propiedad privada. Eso es lo más lógico. Si lo que pasa afuera, si se muere o no se muere, ya no es mi problema. Yo no lo estoy, porque él necesita de mí. No. Él está en un estado parasitario, no parásito en el sentido biológico. Él está en un estado parasitario que necesita de mí para vivir. Entonces, yo lo puedo retirar. ¿Cómo? Muchas gracias. Gracias, Balearte. ¿Cómo? Que es igual que el ejemplo del helicóptero. ¿Vas a darle razón al ejemplo del helicóptero? Es que no es igual, porque como te digo, ¿no? En todo caso, el ejemplo del helicóptero completo sería, ¿sabes qué? Yo no puedo sobrevivir acá en la Tierra, tengo que subir un helicóptero porque si no me muero, porque como te digo, ¿no? O sea, pero no, porque sí, o acaso el feto no necesita del cuerpo de la madre para sobrevivir. El cuerpo necesita el cuerpo de la madre para sobrevivir, ¿ok? El feto, pero ¿sí? no aparece en el cuerpo de la madre, no dice, oh, necesito entrar al cuerpo de mi madre para sobrevivir.